estás? Espero te encuentres bien. Fíjate, pues yo aquí tomando un cafecito y fíjate, estuve pensando, bueno, ahorita que estamos en estas fiestas, dije, voy a hablar sobre esto que causó tanta polémica, tanto, pues sí, división nuevamente entre la sociedad, por solamente un saludo festivo. Es decir, se estuvieron peleando por decir felices fiestas o feliz Navidad. O sea, dije, ni al caso. O sea, un símbolo de identidad se puede decir en un mundo cada vez más polarizado. Ahora la utilización de frases como estas que les acabo de decir, pues parece un cambio trivial, pero que ha reflejado dinámicas más profundas de cómo las ideologías políticas influyen en la percepción colectiva y que, por supuesto, en consecuencia genera divisiones sociales. Aquí yo lo que veo es que este fenómeno no se trata únicamente de una preferencia lingüística, sino más bien es una señal de cómo estas identidades culturales y políticas se entrelazan a menudo de manera conflictiva. Es decir, esta situación es meramente política, así yo lo veo. Así que bueno, si te interesa, te invito a quedarte para que me escuches un poquito sobre este tema y sobre todo si eres nuevo, suscríbete y activa la campana para que te enteres aquí de las publicaciones de Mónica el Show. Fíjense, hoy en día la verdad estamos en una sociedad muy diversa, ¿no? Donde la adopción de expresiones inclusivas busca abarcar a todas las tradiciones y creencias, reconociendo, por supuesto, la pluralidad como un valor. Sin embargo, sectores más conservadores interpretan esto como una amenaza a sus raíces culturales, percibiendo la inclusión como una dilución de sus tradiciones. Aquí sobre esto que les acabo de mencionar, a mí no me afecta en lo absoluto si le dicen felices fiestas o feliz Navidad. No me afecta. Porque yo como cristiana que soy tradicional, la Navidad realmente no tiene nada que ver con el cristianismo. Nada que ver con festejar el nacimiento de Jesús. Y ahorita les voy a platicar muy brevemente porque ya mucha gente lo sabe. O sea, si nos vamos a los datos históricos, nada que ver, ¿eh? Entonces yo no sé por qué los cristianos se molestan. O sea, así lo veo. O a lo mejor posiblemente por ignorancia, no quiero ofender a nadie aquí. Yo no busco ofender a nadie, pero sí a veces por ignorar determinado a profundidad un tema, te sientes como ofendido, ¿no? Es que ¿cómo? Si me quieren quitar esto y esto. Es que no, porque si nos vamos a la historia, el origen de la Navidad nada que ver con el cristianismo. Viene de los romanos. Entonces, y son cuestiones paganas de los romanos desde muchísimo tiempo atrás. Entonces, aquí yo lo que veo es que estos discursos políticos que se dan es con el fin de manipular, con el fin de crear ese miedo, resentimiento para polarizar nuevamente a la población. Acuérdense en ese dicho de que divide y conquistarás. Así que algo tan cotidiano como un saludo festivo, que lo politicen a un grado de que ya representa un símbolo de lealtad o una ideología o un motivo de rechazo hacia otro, o sea, yo considero que este tipo de divisiones trasciende lo superficial porque realmente está cuestionando realmente si tus valores son fundamentales, ¿no? Es decir, estamos priorizando la tradición sobre la inclusión. Perdón, es que sigo un poquito con mi gripe. Aquí es posible, yo te pregunto, ¿es posible integrar ambas sin que ninguna pierda significado? O sea, por una palabra, o sea, el utilizar esas palabras. O sea, el problema aquí radica en que el debate, lejos de ser un diálogo honesto, se polariza rápidamente en extremos irreconciliables, ¿eh? Por un lado, pues acusa de intolerancia a quienes defienden la tradición, mientras por otro se etiqueta de antitradicionalistas o globalistas a quienes promueven la inclusión. O sea, el chiste aquí es de que esta dinámica nada más está creando fragmentación, o sea, división,
corte, rompimiento en las comunidades, socialmente hablando, y obstaculizando lo que es la convivencia y sobre todo está promoviendo la desconfianza entre grupos. Aquí lo que se tiene que ver es que cada saludo, cada elección de palabras se convierte en una declaración ideológica, lo que por supuesto erosiona el tejido social. Aquí en lugar de reconocer que las diferencias pueden coexistir y que nos debemos de enriquecernos como sociedad, aquí se fomentan narrativas de nosotros contra ellos. Al final este fenómeno revela una realidad incómoda, que es nuestra incapacidad como sociedad para procesar estos eventos sin convertirlas en conflicto. Hay decisiones que a veces sí, de acuerdo a esta agenda, a 2030, donde quieren aplicar términos que sí están irrisorios, pero yo me estoy refiriendo ahorita a este caso, de lo de decir feliz Navidad o felices fiestas. Así es el tema ahorita que estamos tocando. Aquí lo que podría ser una oportunidad para lidiar con las perspectivas y tradiciones se transforma en un terreno fértil para la división, y a menudo alimentada por agendas que priorizan el enfrentamiento sobre la cohesión. El reto entonces no es solo lingüístico, sino profundamente social y político. Encontrar formas de convivencia que respeten tanto la tradición como esta gente que no está a favor de la tradición, bueno, que ninguna se imponga sobre la otra. Contrario a lo que muchos podrían pensar, ¿no? Por ejemplo, la Navidad tal como la conocemos hoy en día, pues sabemos que no tiene raíces cristianas directas. Y eso es un hecho. Entonces yo no entiendo por qué la mayoría de los católicos o cristianos se molestan con este término, si esta festividad fue establecida el 25 de diciembre y que comenzó a celebrarse casi 2 siglos después del nacimiento de Jesús. Fíjense, les voy a platicar brevemente. En sus primeros tiempos, las conmemoraciones navideñas seguían girando en torno a Saturno, que era una deidad romana asociada con la agricultura y el sol. Los romanos, pues obviamente celebraban lo que es la Saturnalia, que era un festival que coincidía con el solsticio de invierno y rendían homenaje a este dios. Durante esas fechas, pues obviamente se organizaban banquetes, había algarabía, arreglaban las calles, las decoraban, o sea, todo así como hoy en día se hace con la Navidad. Obviamente en aquella época de los romanos, para los primeros cristianos, pues obviamente estas celebraciones decían no, pues nosotros las rechazamos. ¿Por qué? Porque contradicen nuestros principios de fe. Y está bien, los romanos, pues a nosotros no nos importa, ¿no? Nosotros vamos a seguir festejando. Y en esa época los cristianos no festejaban, que eso es lo que se tiene que hacer ahorita igual, pero no lo hacen, sino tratan de amoldar una tradición o un festejo pagano, se puede decir, para los cristianos, y tratar de robarlo en ese contexto. Y les voy a decir por qué. Porque la Navidad surgió ya después como una alternativa cuando se empezó a reemplazar estos festejos de Saturnalia. ¿Ok? Se empezaron a ya combinar la celebración cristiana con el nacimiento de Cristo, curiosamente. Esto vino acompañado de un juego de palabras en inglés, por ejemplo, the sun, ¿no? El sol, que era de Saturno, lo fueron sustituyendo por the son, o sea, el hijo de Dios. Eso fue lo que pasó. O sea, se impuso la Navidad en el Imperio Romano y ahí es cuando se consolidó el cristianismo como religión oficial en el Imperio Romano. Entonces ya la Navidad se adoptó como una fiesta cívica, donde el emperador Justiniano fue quien la instituyó ya formalmente. Sin embargo, en la Edad Media, esta celebración perdió su carácter solemne y se transformó en una ocasión para lo que fue el desenfreno, jornadas de juerga, excesos que distaban mucho del mensaje religioso original. Pero ya después, en los primeros siglos de la iglesia, era poco común celebrar el nacimiento de una persona. Fíjense, en lugar del nacimiento de Jesús, honraban a la muerte de los mártires, de las figuras destacadas, pues los consideraron un momento más trascendental en su camino espiritual.
Entonces, es lo que les digo, o sea, cómo se fueron dando las cosas conforme los intereses políticos, como siempre les digo, todo es político. Siempre nos han impuesto todo políticamente hablando, ¿ok? ¿Por qué? Porque las escrituras en ningún momento, desde la perspectiva bíblica, de acuerdo a la Biblia, la Navidad no tiene un respaldo. O sea, si nos vamos a la Biblia. Por ejemplo, en los evangelios no se menciona en lo absoluto el 25 de diciembre como la fecha de nacimiento de Jesús. No lo dice. Tampoco se establece como un mandato divino, o sea, por palabras vivas de Jesús. Por el contrario, hay pasajes que parecen cuestionar las tradiciones humanas que no provienen directamente de las enseñanzas de Dios. Por ejemplo, está el Evangelio de Mateo, donde se cita: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso lo menciona en Mateo 15:9. Del mismo modo está el Evangelio de Marcos, donde Jesús lo dice: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Esto se menciona en Marcos 7:9. O sea, estos versículos subrayan cómo la Navidad, aunque adoptada como una celebración cristiana, tiene un origen que se aleja de los preceptos bíblicos. Entonces, ¿por qué se celebra el 25 de diciembre? Bueno, porque se estableció, ¿sí? O sea, fueron decisiones políticas tomadas por líderes de la iglesia cristiana entre los siglos 3 y 4. Una de las figuras claves fue el Papa Julio I, en el año 350, donde propuso oficialmente esta fecha como la celebración del nacimiento de Cristo. Y este decreto fue ratificado años después por el Papa Liberio, marcando un cambio significativo en el calendario religioso de aquella época. Entonces, es lo que les digo. ¿Qué fue la decisión del 25 de diciembre? Bueno, un propósito muy claro: consolidar la religión cristiana que había sido recientemente adoptada como oficial y desplazar los antiguos cultos paganos predominantes en el Imperio Romano. Así de sencillo. Hoy, fíjense, hace tiempo, muchísimos años atrás, eran como 8 años aproximadamente, si no mal recuerdo, escuché una entrevista y me llamó mucho la atención en tele abierta, porque estaba en casa de mi mamá, y mi mamá pues sí ve la tele, ¿no? Pues ni mover, cable, todo eso, dish y todas esas cosas. Pero bueno, para no hacerles el cuento largo. Ella estaba viendo una entrevista con un pastor, porque me decía: ay, es que hay un pastor, perdón, un padre católico, que mi hija, mira, deberías de verlo, este padre sale en tal programa, no me acuerdo cuál, que ella ve, de entretenimiento. Entonces dice: este padre sale determinadas veces y habla sobre pues los católicos y demás, y dice, pero se me hace muy interesante por cosas que dice. Y en ese momento me dice: mira, ahí está siéntate. Entonces me senté a verlo, dije, bueno, voy a ver al padre, dije, bueno, a ver qué dice. Y empezó a hablar sobre todo eso, sobre las costumbres de cómo los católicos, en este caso a través del Papa y demás, agarraron costumbres paganas de todo un poco para lograr adeptos y convertirlos al cristianismo. Por eso lo hicieron. O sea, lo dice él. Dice, no nada más eso, lo de Navidad, él lo dice, sino también lo del Día de Muertos. Y sobre, o sea, varias costumbres que son paganas, pues obviamente, de acuerdo a la Biblia, eso es pagano, no debe ser, pero lo hicieron y lo amoldaron al cristianismo desde la época del Imperio Romano, para que así lograran más adeptos y acercarlos supuestamente a la palabra de Dios. Pero pues eso yo, desde mi punto de vista, lo veo como ecumenismo. Así de sencillo. Pero bueno, cada quien, aquí yo no estoy prejuzgando ni diciendo, ¿no? Cada quien va a tomar su propia decisión. Pero pues así es la cuestión. Porque bajita la mano, a raíz de toda esta decisión que se toma desde los romanos, pues ya todas las festividades saturnales
ya las modificaron y las hicieron cristianas. O sea, el cristianismo se las adoptó. La iglesia buscó integrar todas estas prácticas de todos estos pueblos convertidos, o sea, de los romanos, absorbiendo elementos de sus tradiciones romanas para que así facilitaran la aceptación al cristianismo. Así fue, señoras y señores. Entonces, como les digo, o sea, por eso todo este tipo de medidas son meramente políticas, meramente políticas. Pero obviamente hoy en día se están dando cada cosa que ahí sí están rayando dentro de eso. Pero eso es el catolicismo, ¿ok? Que es una iglesia que es apostólica y romana, ¿no? Algo así. Perdonen, no quiero ofender. Creo que es algo así. Si no, corríjanme, pero porque yo no soy católica, yo soy cristiana. Pero bueno, entonces, pues eso sería. Así que bueno, déjenme sus comentarios, me gustaría mucho si consideran ustedes que realmente todo esto es una cuestión meramente política y que por eso al hacerlo político, pues sí crean divisiones tremendísimas de por sí con toda esta nueva filosofía, ¿no? De inclusionismo y demás, que pues sí hay cosas que sí de plano sí rayan dentro de la lógica y dentro de la cordura, pero pues esto de decir felices fiestas o feliz Navidad, pues no debería de afectar en absoluto al creyente, al creyente lo que es el cristiano, ¿no? En sí. Pero pues bueno, cada quien, ¿no? Ahora sí que cuestión de enfoques, ¿no? Muchos pueden ver un vaso medio vacío con agua o pueden ver un vaso medio lleno, ¿no? Eso me acuerdo, salía mucho en un anuncio viejísimo allá en la Ciudad de México, me acuerdo que lo veía. Bueno, cuídense mucho y ya lo saben, como siempre, los quiero mucho. Bye bye. Nos vemos hasta el próximo año, ¿eh? A ver cómo nos va. Esperemos que todo bien, que estén en compañía de sus seres queridos, aquellos que festejan pues estas tradiciones navideñas, o como dicen las fiestas, las felices fiestas. Me da mucha risa, perdón, no quiero ser así. Pero bueno, no, ahora sí, en serio. Que se la pasen bien y esperemos que el próximo año, pues, nos ofrezca algo más armonioso, porque hay muchos conflictos, hay muchas guerras, hubo muchas muertes en este año de gente inocente por estas guerras que vivimos en el mundo, ¿no? Y pues no se vale, eso es lo que a mí me preocupa mucho y sobre todo por esa falta de esos, pues sí, gobiernos donde pues no están haciendo su trabajo como debe ser. En el caso, por ejemplo, citando a México, ¿no? Que está desmedido y descontrolado lo que es la violencia, las autoridades no hacen nada al respecto, o sea, la impunidad del crimen organizado operando impunemente, y quien está pagando los platos rotos es la sociedad, y eso no está bien. Bueno, pues ahora sí me despido y nos vemos en el próximo 2025, ¿ok? Cuídense, bye bye.